Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Ya terminando la carta, hermano. Recuerden que es una carta de exhortación para la iglesia de Tesalónica, que había escuchado otras cartas, que había leído otras cartas que el Señor ya venía entonces en esos días, entonces se habían entregado ya la pernicia, la pereza, la indiferencia, y eso causaba un mal testimonio, porque a muchos no querían trabajar y se estaban volviendo perezosos, indiferentes a las necesidades de su familia. Y Pablo tiene que exhortarlos duramente para que retornen a lo que Dios ha ordenado en su palabra, y cada uno de nosotros también debe hacer lo mismo. Recordemos que estamos viviendo en un cuerpo de carne también, que a veces intenta desviarnos, pero recordamos que su palabra es la que nos guía, nos orienta, nos vuelve al camino. Y en esta noche yo quiero hablar acerca de los pasos para una disciplina bíblica. Uy, la palabra casi no nos gusta, ¿no? Pero esa palabra es necesaria para todo hijo, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Recuerdan? Hebreos 6, que solamente Dios disciplina a quienes, a sus hijos. ¿Y cuántos hijos hay acá? Somos hijos, y como hijos necesitamos que ser disciplinados, y eso hace parte de un discipulado. Nunca olviden que la palabra discipulado viene de la palabra disciplina. Disciplina. Es interesante pensar que es diferente a un alumno. Un alumno aprende de su maestro, pero un discípulo es como su maestro. Y es algo que nosotros debemos recordar. Que un alumno, ¿sabe qué significa alumno? Que no tiene luz. No tiene luz. Pero un discípulo ya empieza a ser como su maestro y empieza a vivir conforme a su Señor. Y en esta noche quiero que abramos nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Y vamos a leer este texto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, del 3 al 8 en adelante. Pero como introducción quiero recordarles a cada uno de nosotros, ustedes que lo tienen ahí. El Señor desea que su iglesia viva en obediencia, que ella misma sea como lo expresa. ¿Sabe qué dice la Biblia misma? Que en 1 Timoteo 3:15, que para que por si tardo sepas cómo debes conducirte, le dice a Timoteo, en la casa de Dios. ¿Sabe qué es la casa de Dios? Que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia del Señor. ¿Qué es? Columna y baluarte de la verdad. Y es algo que no debemos olvidar. Y para lograr que tengamos vidas ejemplares, necesitamos ser exhortados, disciplinados, formados en carácter para cumplir el propósito de ser ¿qué? Luz, sal, representantes del reino celestial. Dice en cuanto a algunos que estaban andando desordenadamente, como lo veíamos la semana pasada, de esta forma la iglesia crea una mala fama y eso no lo podía permitir Pablo. Y por tanto Pablo ataca firmemente con disciplina a aquellos que quieren vivir desordenadamente, aquellos que quieren vivir a costillas de otros. Y por eso Pablo exhorta con esta carta. Pero enseñar no es suficiente. Se requiere ¿qué? Modelar, se requiere ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros practicar algo si no lo conocemos? Alguien dijo que la práctica sin teoría es difícil, hasta peligrosa, ¿cierto? Imagínese alguien manejando una máquina sin teoría, sin precauciones. O sea, se puede accidentar. Es muy peligroso. Pero también la teoría sin práctica está ¿qué? Muerta.
muerta, no tiene propósito, porque ¿qué? Todo eso algún día se va a olvidar. Entonces todo tiene que estar unido, tanto la teoría como la práctica. Pablo era con su equipo y tenían esa autoridad bíblica para colocar a alguien en disciplina, para disciplinar la iglesia. ¿Por qué? Porque la disciplina, recuerde que la autoridad que tiene un siervo de Dios o una sierva del Señor, ¿sí? En su casa, un papá en su casa, una mamá en su casa. ¿Sabe por qué tiene autoridad? ¿Por qué? Porque se la ha ganado. No se exige la autoridad que se gana. ¿Y cómo se gana? Pues con ejemplo, efectuando, viviendo lo que está enseñando. Tristemente hay muchos padres que han perdido autoridad con sus hijos porque no han tenido autoridad moral para respaldar sus palabras. Pero hoy vamos a ver cómo se lidera, cómo se disciplina y qué debemos tener en cuenta para nosotros ejercer una disciplina, aún en nuestros hijos, aún en la iglesia local. Y vamos a mirar 5 cositas interesantes que encontré aquí en este texto para que usted tenga una disciplina, o mejor, ejerza una disciplina bíblica. Primero, vamos a mirar un hacer ejemplo con trabajo duro, trabajando nosotros duro. La segunda no sea alcahueta, cómplice de otros. La tercera que vamos a ver, ser directos y respetuosos, ¿sí? Ser valientes ahí en la exhortación, hablando con claridad. La cuarta que vamos a ver es establezca una disciplina bíblica. Y la quinta que vamos a recordar es descansar en Dios. Descanse en Dios. Si usted hizo todo a la manera de Dios, no se preocupe, descanse, no va a haber acusación porque lo hizo a la manera de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8 en adelante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitáis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Oremos. Señor, permítenos en esta noche ver con claridad estos principios bíblicos para tener una disciplina bíblica. Que cuando tengamos el ánimo de disciplinar a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hermanos que aman tu palabra, porque buscan, que podamos recordar que es una orden tuya a través de las escrituras, que con mansedumbre y con humildad podamos recibir cada uno esa disciplina, sabiendo que quieres que tu iglesia sea lo que ella dice, columna y baluarte de la verdad. Podamos reflejar un buen testimonio, cómo conducirnos en la casa de Dios. Te doy gracias, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Recordemos algo interesante, que la disciplina no es para humillar a alguien,
y para aplastarlo, sino para animarlo, para alentarlo. Ese es el propósito de la disciplina. Y vamos a mirar el primero, ser ejemplo de trabajo duro. Usted no puede decir algo si no está haciendo, y no puede exigir si no está viviendo. Eso se vive en el hogar, ¿cierto, hermanos? Y mire lo que dice el versículo 8. Ni comimos el de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, ¿dónde? Día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Imagínate esto, la autoridad de Pablo frente a exigir que cada uno de ellos ¿qué? Trabajara, ¿cierto? Y me parece chévere esto porque cada uno de nosotros debe tener esa autoridad moral para decirle, oiga, no sea perezoso. ¿Por qué? Porque usted no es perezoso, porque usted mismo da el ejemplo de trabajo, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que Pablo trabajaba? ¿Recuerda lo que hacía Pablo? Él hacía carpas. ¿Usted dónde lo encuentra eso? En Hechos 18:3. Y usted cuando ve que Aquila y Priscila llegan ahí de Roma y se encuentran con Pablo, y mire lo que dice en el versículo 3, Hechos 18:3. Dice así que como era del mismo oficio, se quedó con ellos, o sea, con Aquila y Priscila, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? Tiendas, dice el texto, tiendas. Lo mismo, carpas. Y algo que debemos recordar, descanse cuando tenga que descansar. La Biblia también enseña eso. Pero cuando tenga que trabajar, ¿qué? Trabaje duro, ¿sí? Y debemos ser buenos trabajadores. Qué bueno que la gente, los inconversos conozcan a los creyentes porque son buenos trabajadores, que son personas diligentes, que no están tomando el tiempo de descanso de una forma injusta, que cuando es el tiempo de trabajar, que los vean trabajando duro, con ánimo, con alegría. Y es importante que nosotros seamos ese ejemplo. El verdadero líder, como lo decía la semana antepasada, que no es el que dice vayan, sino que vamos. ¿Sí? Él va adelante ahí, dando el paso. Y es importante que nosotros tengamos. Mire lo que dice el versículo 9, cómo lo complementa. Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo. ¿Para qué? Nos imitas. Y es algo que nosotros debemos recordar. Si usted quiere ejercer una disciplina, tenemos que dar ¿qué? Ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Si usted le va a decir, oye, mijita, pero ¿por qué llega usted tan tarde? Pero mamá, usted llegó a las 2 de la mañana. Usted me viene a decir. ¿O por qué? Sí me entiende. Y es importantísimo que nosotros demos ejemplo. Si usted va a exigir a su discípulo que ore, es porque usted ¿qué? Está orando. Si está diciéndole, lea la palabra de Dios, es porque usted está leyendo la palabra. Si usted quiere ejercer una disciplina, también, no sea alcahueta, no sea cómplice, no tape, no sea cómplice del pecado. Mira lo que dice el versículo 10 de Segunda de Tesalonicenses. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco. Y parece muy directo, ¿no? Lo que está diciendo, mire, supimos de ustedes que realmente no estaban trabajando, pero ¿sabe qué? Les ordenamos. Pues, ay, deje el muchacho, no lo moleste. No, hubo ¿qué? Una orden categórica de Pablo. Dice, ¿sabe qué? Ordenamos que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. En el original, esa palabra ordenar es una orden oficial para exhortar y mandar. Esa es en el original y me parece interesante que nosotros cuando tenemos esa autoridad respaldada ¿por quién? Por Dios, que es una autoridad suprema, ¿sí? Y es algo para recordar. Si usted no denuncia ese pecado, ¿está haciendo qué? Cómplice. Nosotros debemos denunciar el pecado. Si no estamos denunciando el pecado, estamos siendo cómplices, estamos participando de pecados ajenos. ¿Qué dice la Biblia? 1 Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos
a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo está diciendo, mire Timoteo, no se vaya usted a meter en enredos, poniendo manos a la ligera, ¿sí? Sin examinar bien a los diáconos, sin examinar bien a las personas que están trabajando, ¿sí? Y usted participe de pecados ajenos. O sea, le toque callar, no va a avergonzar al que puso ahí, entonces usted se calle y se hace usted ¿qué? Cómplice. ¿Y eso se convierte en qué? En alcahuetes. Cuando estuve investigando esa palabra, porque esa la repiten mucho en la familia. ¡Ay, alcahuete! Y sí, esa palabra está en la Real Academia, ¿cierto? ¿Y sabe qué es? Cómplice. Cómplice de un delito. Nosotros no debemos ser cómplices. Algo que dice la palabra de Dios es que no le eche perlas a los cerdos. Y ser cómplices de eso es echarle ¿qué? Perlas a los cerdos. ¿Sí? Usted le está enseñando a alguien la palabra de Dios y sabe que está haciendo algo, y le está dando a alguien que no la va a recibir. ¿Por qué? Porque está acumulando, tiene su pecado y no lo va a recibir. Pero si lo exhorta, lo anima, el que va a abandonar su pecado y va a recibir ¿qué? La palabra. Es como el que deja la basura a un lado, deja el plato de basura, ¿para qué? Para recibir la bandeja de pollo. Para, bueno, que no puedo comer ahora. Y eso es lo que nosotros debemos recordar, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? Que cada uno de nosotros, si no deja a un lado la basura, y si deja la basura, no va a recibir la palabra porque tiene sus manos llenas de basura. Pero la exhortación hace que el que usted ama suelte ese plato de basura. Cada uno de nosotros debe recordar eso, ¿sí? Que es como echarle esas perlas a los cerdos. Es como aquel que ve a su hijo jugando, es un borracho, es un drogadicto, juega juegos de azar y, y el papá le dice, ay no, pobrecito mi muchacho, anoche se perdió todos los gallos y hasta quedó bebiendo allá en la cantina, pobrecito mi chinito, y no tiene para el mercado, ayudémoslo. No, no, ¿qué es eso? El papá a juicio dice, no, pues que aguante, me responda, ¿sí? No le puede estorbar al Señor. Tristemente, hermanos, tristemente, hay muchos padres que no estorban el pecado a sus hijos, pero sí estorban al Señor, estorban a Dios que quiere disciplinarlos. Y el texto que estuve meditando, y es un gran ejemplo de exhortación y permitir que Dios discipline a sus hijos. En Lucas 15, ¿recuerdan? Ahí el hijo pródigo, ¿sí? Estaba allá, dijo, papá, deme la herencia, y entonces fue y cogió la herencia, se gastó en rameras, se emborrachó, se gastó, ¿y dónde terminó? ¿Comiendo qué? Deseando comer algarrobas, y usted ve que el papá fue a buscarlo, ay, pobrecito mi chinito. No, no, ¿qué dice? Dice en el versículo 16, si usted quiere ir a Lucas 15, 16, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Quién estaba ejerciendo la disciplina ahí? Dios mismo estaba ejerciendo la disciplina. Y mire, en ese tiempo, en ese momento, Dios ejerciendo la disciplina, dice él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. O sea, él tomó la decisión. O sea, mire que el papá no fue y le llevó allá la bandeja, porque si le hubiera llevado la bandeja, ¿qué hubiera sido? Cómplice, un cómplice. Pero un verdadero papá, vea, y me parece precioso esto, porque se dice, mire lo que dice el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, cuando alguien se rebela contra su familia, sus papás, cuando está ahí disciplinado por el Señor, él sabe que pecó primero contra Dios y después contra sus padres. Pero si el papá hoy le lleva, no, fresco, y antes le echa el brazo.
fresco, mijo, tranquilo, todo bien. ¿Qué le está diciendo? Yo no pequé ni contra mi cielo ni contra mi papá. Está tranquilo. Pero dice, mire, y el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, mire, levantándose vino a su padre. Y cuando él estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿El papá pudo haberlo ido a buscar? Sí. Pero ¿sabe qué dijo el papá? No, voy a permitir que el Señor, ¿qué? Lo discipline. Como les decía, hermanos, tristemente hay muchos padres que son alcahuetas, cómplices de que sus hijos estén viviendo una vida desgraciada. Y si no se ponen pilas, si no oran, tristemente será que un bocado para el infierno. Qué responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Si usted quiere ejercer una disciplina, permita que no estorbe al Señor, deje que Él lo trate. No sea cómplice del pecado. Tenga ejemplo de una vida controlada. Otra más. 3. Ser directos y respetuosos. Si usted realmente quiere hablar y restaurar a esta persona, recuerde que la disciplina no es para ahí humillarlo y darle duro y ya me desquite. No, es para restaurarlo, para que esa persona se alinee con el Señor. Ese es el verdadero amor. Y hay que ser que directos. Pero el ser directos tiene que ser con respeto. Que haya una exhortación con respeto, pero con mucha autoridad. Mira lo que dice el versículo 11. Mire, está tan clarito ahí. Dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales, mire lo que dice acá, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Qué tremendo. Mire que aquí no le estamos, no, él no le está diciendo, bueno, ahí le mando, yo mijo, ahí le mando para los dulces. No, si usted no quiere trabajar, no va a comer. Y si usted quiere comer, pues trabaje, póngase pilas, ¿sí? Y a veces, ay no, pobrecito el chinito. No, hay que exhortarlos. Y Pablo que está diciendo, oímos que algunos andan desordenadamente, no trabajando nada, entremetiéndose en la... O sea, le está diciendo, mire, ustedes no solamente están de vagos, sino que ustedes se están metiendo allá como chismosos, se están allá ocupando su vida, su tiempo, ¿en qué? Cosas que no son fructíferas. Y Pablo tiene que decir, mire, ustedes están invirtiendo su tiempo de una manera que equivocada. Y un padre que ama a su hijo le tiene que decir la verdad. Un líder que ama a sus hermanos, a su iglesia, a sus colaboradores, tiene que decirle la verdad. Eso es amor. No podemos hacer alcahuetes. Tenemos que decirle, tú estás fallando en esto, en esto, en esto. Y aunque de pronto en un momento lo miren mal a uno. La Biblia enseña que después da fruto apacible de justicia. Y los que en ella han sido ¿qué? Ejercitan. Es tan lindo, hermano. Hebreos 3:12, si usted lo quiere tener ahí en referencia, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortarnos unos a otros cada día, no cada mes. Y usted, ay no, pobrecito, es que ya, no, sígalo exhortando cada día. Entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasa cuando no exhortamos? El pecado que endurece, endurece, endurece. Pero si usted exhorta directamente, la Biblia enseña que ese pecado que con claridad y la palabra de Dios
Entonces, ¿qué pasa? No se va a endurecer el corazón. No se va a endurecer. Entonces vamos a mirar, y bueno, mire lo que dice el versículo 13 de Segunda de Tesalonicenses en la lectura que llevamos. Mire cómo dice Pablo, mire la sabiduría de Pablo. Y vosotros, hermanos, no os canséis. O sea, o sea, hermanos, si está haciendo las cosas bien, persista, persevere. O sea, si usted tiene que disciplinar y lo está haciendo, no se canse. No se canse. Uno dice, ay, pero ya le he dicho. Ay, yo ya le he dicho. Es así, ay, ya. No, la Biblia enseña que dice, no se canse. Siga llamando a su hija, siga llamando a su hijo, siga llamando a su nieta, diciéndole, sí, con amor, pero ¿qué? No se canse. Por amor a su alma, no se canse. Si realmente lo ama y no quiere que se vaya a la condenación eterna, ¿qué? No se canse. Cuarto, establezca una disciplina bíblica. Mire lo que dice el versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalado. Escucha esto. ¿Verdad? ¿Eso dice la Biblia? Señalar. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Nosotros hemos recibido mucha misericordia porque cuando nos han disciplinado no ha sido así. ¿Cierto? Nos han dicho, ay no, pobrecito ahí, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que usted tiene que serse señalado, ¿sí? Y que no se junten con nosotros. O sea, básicamente, ay, usted se me sienta, usted no se viene para acá, ¿ah? Y uno dice, no, pero de verdad, es así de dura la disciplina. Y uno, y piensen en esto, porque mira lo que dice la Biblia. Porque de alguna manera, cuando se actúa de esa manera, los hermanos pudieron haber pensado, uy, o sea que lo tenemos que tratar como un enemigo. Pero miren lo que dice el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, tampoco lo trate como un enemigo, pero hermanos, si realmente lo ama, trátelo como un hermano. ¿Cómo usted quiere un hermano? Realmente. Usted no va a querer que se vaya al pozo allá vuelto nada, ¿no? Usted lo ama porque es su hermano. Usted no lo quiere ver mal, porque es su hermano. Y la iglesia es una familia, somos una familia. Nunca olvidemos eso. Cuando alguien se va a una iglesia y no le importa y se vaya, no se identificaba con su familia. Aquí somos una familia y nos debemos cuidar los unos a los otros. Desafortunadamente a veces los afanes, los quehaceres, una corra para aquí, corra para allá, y entonces se olvida que somos una familia. No, hermanos, somos una familia, la palabra de Dios enseña. Nuestros hermanos, y si la palabra de Dios dice que debemos orar por nuestros enemigos, ¿cuánto más por nuestros hermanos? ¿Cierto? Debemos orar por nuestros hermanos, aquellos que están andando desordenadamente, pero no olvide la exhortación. Y la palabra de Dios es muy clara. El mandato disciplinario implícito que Pablo está utilizando acá, no os juntéis con él. Su raíz aparta, no os juntéis. Es como si estuviera, ¿qué? Colocándole un acto, ¿qué? Disciplinario a aquel hermano. Y eso puede relacionarse con esas disciplinas de la Biblia. Mire, le voy a mostrar ahí con Mateo 18:15. Vaya conmigo allá. Porque muchos utilizan este texto malinterpretado, que entonces me voy a atar ahí y todo lo que yo atar en el cielo será. Entonces voy a atar los demonios. No. Eso no quiere decir el contexto de la Biblia. Está hablando acerca de la disciplina. Y dice aquí en el versículo 15 del capítulo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Y eso es algo que debemos recordar. Si su hermano ya se arrepintió, deje eso ahí, ya no más. No lo culure. Sí, no, ya, si el hermano se arrepintió, usted ya tiene, ya si el hermano quiere decirlo públicamente, ya es otra decisión personal de él. Pero si el hermano ya se arrepintió, ya debemos dejar eso ahí. ¿Por qué? Porque esa persona se arrepintió. Y mire lo que dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado, ¿qué? En el cielo. Esto no es para que haga guerra espiritual ni nada de eso. Dice, y todo lo que desatéis en la tierra será, ¿qué? Desatado en el cielo. ¿Sabe qué está diciendo en otras palabras? Que la iglesia tiene esa autonomía. ¿Para qué? Para decir, si este hombre no se arrepiente, es un publicano, es un impío, es un pecador, no se ha arrepentido. Realmente está viviendo en su pecado y no es un hermano, no es miembro de la iglesia. Eso está diciendo el texto. Tiene la iglesia esa autoridad de dar esa orden, de decir, este hombre no es un creyente, es un inconverso. Porque un verdadero hijo de Dios que ve el pecado y se arrepiente. Y se arrepiente. Dice la palabra de Dios, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cierto? Proverbio 29:15. Y es algo que nosotros debemos recordar. La vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Nosotros necesitamos correa a veces. ¿Cuánto necesitan correa? No es muy fuerte amén, pero todos necesitamos correa del Señor. Pero necesitamos ser disciplinados del Señor. ¿Para qué? Para no ser vergüenza al Señor. Sí, mire, cuando nosotros pensemos en descarriarnos, porque nuestra naturaleza humana y pecaminosa nos inclina al descarriarnos. Pero cuando usted piense en eso, recuerde que va a ser deshonra a Cristo y desánimo a sus hermanos. Deshonra a Cristo y desánimo a sus hermanos, a su iglesia local. Entonces piense antes de usted tomar una decisión que deshonre al Señor. Entonces, también hay otro texto, primero a los Corintios 5:11. Vayan allá tranquilos. Tranquilo que estamos hablando de la disciplina, tome aire, después bótelo con amor, con tranquilidad. Mire lo que dice acá. Si esta persona persiste en el pecado, mire lo que manda la palabra de Dios. 5:11. Dice acá, primero a los Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún como es. Mire aquí, vea lo que dice el versículo 2 y versículo 13, tranquilo, eso no para ahí, frescos. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, que a veces no nos gusta tocar estos temas porque, ¿no será así de duro, pastor? ¿Sí ahora sí entienden lo duro que es ser pastor? Le toca a uno frentear todas estas situaciones, pero las tiene uno que frentear, ¿por qué? Por amor al Señor, ¿sí? Y aunque uno intenta ser muy prudente, los hermanos tienen que entender que estas pueden ser las consecuencias de su rebelión, de su pecado. Por eso si alguien está consintiendo en esta noche, no, pecado, el otro mes, y lo verá. Entonces, póngale cuidado, esto le va a caer encima si usted no se arrepiente. Bueno, pero si se arrepiente,
como lo veíamos ahorita. Y aquí hay otro texto, Santiago 5:19. Vaya allá, Santiago 5:19. Esto es para que se tranquilice, hermano. Si usted se arrepintió, Santiago 5:19. Mire lo que dice acá. ¿Están ahí todos? Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, mire que puede ser que nos extraviemos, ¿cierto? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Usted se imagina que usted le animó, le ayudó? Oh, bueno, hermano, mira, estás conduciéndote aquí, pero hay esperanza, arrepiéntete, vuelve, pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus hijos, no saques, no te gastes ya el dinero en borracheras, no, eso es para el tendero, vea cómo Bavaria crece y su hogar cómo está, ¿cierto? No, mire, ellos sí son prósperos y usted en la ruina, ¿sí? No se deje creer más. Y entonces la persona dice, oiga, sí, ¿no? En esta situación y vea esclavo de este pecado y le pide perdón al Señor. ¿Y sabe qué? Salva también de la reprensión y la disciplina del Señor. Porque si una persona no se arrepiente, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Y usted dice, sí, eso lo dice el texto. Pero usted quiere ver uno con más claridad, vaya a primera de Juan 5:16. Vaya, primera de Juan. Si una persona quiere persistir en su pecado y no se quiere arrepentir, ¿sabe qué hace el Señor? Mire lo que dice el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea muerte, escuche su raíz aparte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es, a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Sabe qué está diciendo? Que hay pecados que son de qué? De muerte, porque no son pecados arrepentidos. Que no hay arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento, ¿sabe qué va a decir el Señor? Ah, sí, usted como no quiere dar buen testimonio, entonces, lo siento. Usted no está siendo columna y baluarte de la verdad. Está trayendo mancha al nombre de Cristo. Y lo siento, le pasará como quién, como Ananías y Zafira, por no dar buen testimonio. ¿Sí? Dios los cortó. Por eso, hermanos, es importante que cada uno de nosotros, como pastores, ejerzamos disciplina, porque que no queremos ver al hermano siendo juzgado de una forma por el Señor. Y quinto, ¿cuáles son los 5? Vamos a mirar los 4 que hemos visto. El primero, ¿cómo se llama? Sé ejemplo de duro trabajo. Sea usted un ejemplo. El segundo, no sea alcahuete, o sea, cómplice. El tercero, ser directos, respetuosos, valientes en la exhortación. Cuarto, establezca esa disciplina bíblica como lo enseña la palabra de Dios. Ahí le di unos versículos para que usted los medite. Y el quinto, con este término, hermanos, descanse en Dios. Descanse, descanse, no se acuse. Ay, Satanás es experto. Ay, usted es tan duro, y es que ¿qué? ¿Usted se cree muy santo o qué? Y todos batallamos con el pecado, pero la diferencia es que hay muchos que pecan y no, que arrepienten, ahí guardan, y guarde y acumule y acumule y acumule basura. Y eso, ese taque de basura está así, moscas. No, pero el verdadero hijo de Dios peca y perdón. Esto no debía haber pensado, esto no debía haber dicho, esto no debía haber hablado, esto no debía haber murmurado, esto no, nada. ¿Y el qué? Arregla las cuentas con el Señor. Y si usted hizo toda esa disciplina bíblica, mire lo que dice el versículo 16, segunda de Tesalonicenses 3:16. Ahí dice, y el Señor mismo, ¿qué? De paz. Os dé siempre paz en toda manera.
El Señor sea con todos vosotros. Hermanos, descansemos en el Señor. Descanse. Bueno, si usted no se ha arrepentido por sus pecados, no va a descansar. No. Hará cosas, viajará, estrenará, comerá y se acostará y tendrá paz. No. Porque sabe que algún día el Señor va a llegar a la puerta y decir, prepárate, alista todo para encontrarte con tu Dios. Amós 4:12. Está el texto, ¿no? Y me hacía pensar ese texto. Alístate para encontrarte con tu Dios. Y dentro de mí pensaba, ¿sabe qué? De verdad lo pensé. ¿Qué cosas me faltan hacer a mí? ¿Qué cosas? Si nos llamará Dios a nosotros, ¿qué cosas tenemos ahí guardadas? ¿Qué cosas nos han hecho falta por concluir en esta vida? ¿Qué cosas? Hermanos, que nosotros no tengamos una acusación, sino que tengamos paz, que hemos hecho el trabajo como debemos hacerlo. Amén. Isaías 26:3. ¿Sabe qué dice ese texto lindo? Aquellos que guardan la paz. Dice, tú guardarás en completa paz en aquellos en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Amén. Es lindo ese texto. ¿Se lo leo otra vez? Dice, tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, ¿cuál es el pensamiento que perseveramos? La palabra. La palabra de Dios. Perseveramos en la palabra de Dios. Y si usted y yo perseveramos en la palabra de Dios, ¿sabe qué habrá en su vida y en mi vida? La paz del Señor que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, hermano. Todo entendimiento. Y dice, porque en ti ha confiado. Mire, si nosotros ejercemos la disciplina a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, es porque hemos confiado en la palabra de Dios. Otro texto, Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenga miedo. La paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. Termina Pablo diciendo ahí en segunda de Tesalonicenses 17. Mira cómo termina esa carta. Hermosa, después de una exhortación, mira lo que dice. La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribe. Dice el versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias, hermanos. En medio de cualquier labor, trabajo, disciplina, debemos siempre apuntar a la gracia de Cristo. Porque la gracia de Cristo es la que nos ayuda a enfrentar cualquier situación y Él nos da esa paz. Hermanos, que cuando nosotros pensemos ejercitar una disciplina, lo hagamos de una manera bíblica. No para destruir, no para dañar, sino para recordarnos como iglesia que nosotros somos ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Eso debemos ser nosotros. La iglesia de Dios viviente es que columna y baluarte de la verdad. Si nosotros aceptamos la disciplina de parte del Señor, ¿sí? Él nos trata como a esos hijos que quieren ser sal, que quieren ser luz, que quieren ser de esos representantes, esos embajadores del reino celestial. Que si nosotros decidimos rebelarnos delante del Señor y ser cómplices del pecado, ¿sí? De no ser directos en la exhortación, de tomar en poco la disciplina, la palabra de Dios enseña que habrán consecuencias. ¿Recuerdan lo que pasaba en la iglesia de Corintios? Cuando tomaban la cena del Señor indignamente, muchos ¿qué? Morían. Habían funerales y otros estaban, ¿sabe cómo? Enfermos. Y por eso Pablo les exhorta y dice que examinaos a vosotros mismos y tomar la cena del Señor dignamente. Un día esto vamos a tomar la cena del Señor los miércoles. ¿Oyeron?
Vamos a tomarlo, aquellos que puedan venir los miércoles. Sí, sí. Y vamos, porque hay hermanos que no pueden los domingos. Pero vamos a dar gracias, hermanos, por la exhortación en esta noche. ¿Cuántos aman la exhortación? La palabra de Dios nos exhorta. Nosotros debemos exhortarnos, o bueno, la palabra de Dios nos exhorta con la palabra. Y si queremos ser buenos padres, debemos exhortar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. No queremos que se pierdan. Queremos ganarlos para Cristo. Pero para ganarlos para Cristo, debemos recordar 3 cosas. Sea firme, justo y alegre. ¿No? Esa firmeza en la palabra de Dios. Justos de una vida justa, también reflejando, pero también alegres. Mostrarles a ellos que gracia, ¿sí? Perdón, misericordia, para la gloria de Cristo. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Que hay consecuencias cuando tomamos en poco tu palabra. Ayúdanos a ver con claridad las consecuencias que vienen por tomarte en poco. Pero gracias, Señor, porque a través de tu escritura nos enseñas que nosotros debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo a nuestros hijos. Queremos darle a ellos herramientas para que ellos hagan lo mismo. Permítenos, Señor, que en nuestra vida no seamos cómplices del pecado, de aprobar todo lo impío, lo malvado, Señor, que estaremos diciéndole y expresando que está bien como vive, sabiendo que están perdidos. Pero ayúdanos a ser directos para que con valentía les podamos mostrar la exhortación en tu palabra. Por eso danos sabiduría para hacerlo de una forma tierna, amorosa, pero también firme y mostrar las consecuencias. Las consecuencias por la rebelión que puede llegar hasta aún la muerte, dice tu palabra. Pero con gozo ayúdanos a descansar que tú eres el que traes el convencimiento para el arrepentimiento, para la fortaleza de tu iglesia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad para con nosotros. Permítenos crecer en obediencia para la gloria de tu nombre, Cristo. Amén.